Ya jóvenes, muy buenos días, bienvenidos. Espero que estén bien. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy día, lunes 19 de abril, siendo 10:05 de la mañana. Y para hoy día vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que el día miércoles hay un test, el test número 1, y lo que vamos a hacer hoy día es repasar y prepararnos para ese test y también para la tarea que prontamente voy a estar subiendo. Así que comencemos de inmediato. Voy a compartir pantalla. Solo una información antes de que comencemos con el repaso. Si por algún motivo hay alguna persona que tuvo algún problema con el internet hoy día o en las clases que vengan y abandona la reunión y no puede volver a conectarse, eh, le pediría que me escriba un correo para que me informe que abandonó la reunión y no pudo conectarse, porque creo que en algún momento parece que les dije, no siempre estoy atento a los abandonos que se producen, entonces esa persona corre peligro de que quede ausente porque no se pudo volver a conectar y porque yo no me di cuenta. Como estoy concentrado en la clase, en exponer, en explicar, entonces no me doy cuenta. Así que le agradecería a todas las personas que sufren algún inconveniente y abandonan la reunión y no pueden volver a conectarse, que me envíen un correo y me dicen, profe, sabe que no pude volver a conectarme. Ojalá que no ocurra en todo caso, pero la información ya está dada. Ahora sí voy a presentar. Y como les contaba, ya se nos acerca el test número 1 que hay que desarrollar el día miércoles durante la clase, y también se nos acerca la tarea número 1 que también va a poseer actividades que eh, tienen que ver con lo que hemos visto, tienen que ver con la guía 1 y la guía número 2. Y lo que vamos a hacer hoy día, para la gente que se viene incorporando ahora, es repasar, practicar y resolver ejercicios que van a entrar en el test y en la tarea. Muy similares, obviamente, no iguales, pero similares. Así que partamos con eso. Entonces, para hoy día es ejercicios de repaso para resolver el test número 1 y tarea número 1. Recordemos también que la fecha del test número 1, miércoles 21 de abril. Y entrega de la tarea, que voy a subir más tarde. Y si tengo algún inconveniente, a más tardar la subo mañana. Entrega de la tarea.
Es 27 de abril. Ya, partamos entonces. Practiquemos. Si surge alguna duda, tienen alguna consulta, no se olviden que la pueden hacer a través del chat o activando su micrófono, como ustedes quieran. Comencemos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el resultado del ejercicio? Recuerden que lo primero tiene que ver con números racionales. 3/4 menos 0,4. Desarrollemos esto entonces. 3/4 menos 0,4. Aquí quiero que vayamos despertando todos y participemos activamente a través del chat, activando su micrófono. Y recordemos un poquito. Eh, yo les dije que hay dos posibilidades. Una de ellas es transformar la fracción a número decimal y la otra es transformar el decimal a fracción. Y todo va a depender de las respuestas que nos entreguen o las alternativas que nos entreguen en el test. Yo en el test voy a colocar alternativas en forma de fracción, así que obviamente lo conveniente es transformar el número decimal que aparece ahí a fracción. Así que el 3/4 lo vamos a dejar tal como está, menos, y ahora viene la parte en la que tenemos que recordar cómo se transforma este número decimal a fracción. ¿Quién me puede decir a qué fracción corresponde el número decimal 0,4? ¿Cuatro décimos? Muy bien, 4 décimos. Para las personas que no recuerdan cómo se realiza o no saben por qué su compañera respondió 4 décimos, voy a explicarlo. Ya, cuando tenemos un número decimal finito en este caso, para encontrar el numerador de la fracción, lo primero que debemos hacer es hacer como que la coma desapareció y ver qué número se forma con las cifras que tiene ese número decimal sin la coma. Entonces, si uno elimina la coma, lo que va a quedar es el número 0,4. Pero el 0 a la izquierda no vale, así que aparece el número 4 entonces, como numerador. Ahora, ¿qué pasa con el denominador? Como es un decimal finito, yo les he dicho varias veces que si es un decimal finito siempre nos va a quedar denominador 10, 100, 1000, o sea, una potencia de 10. Por lo tanto, siempre el denominador va a partir con un número 1. Por eso está el número 1 ahí. Y tenemos que contar cuántos decimales hay después de la coma. En este caso hay un decimal, por lo tanto va a ir un 0. Si hubieran dos decimales, dos ceros, tres decimales, tres ceros y así sucesivamente. Y ahora hemos logrado, como pueden ver en pantalla, transformar el 0,4 a una fracción y esta fracción es 4 décimos. Y nos quedó la resta 3/4 menos 4 décimos. Ahora viene la parte en la que uno tiene que también decidir. Voy a desarrollar esta resta de fracciones obteniendo el mínimo común múltiplo y después trabajar con ese mínimo común múltiplo. Ese es un camino. Voy a
a trabajar esta resta de fracciones multiplicando cruzado y multiplicando los denominadores y después obtener mi resultado final restando los numeradores. O el otro camino que hemos estado ocupando, que no es obligatorio que ustedes ocupen, pero que yo creo que es como un camino bastante rápido, bastante fácil de aprender y que generalmente nos enseña mucho, que es el camino que se llama igualar denominadores, que de alguna forma tiene relación con el mínimo común múltiplo, tiene relación con la multiplicación de los denominadores, pero hasta por ahí nomás, no es tan fuerte la conexión que hay entre los tres caminos. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer es para todos. El número 4 que aparece aquí como denominador en la fracción 3 cuartos, ¿es posible convertirlo en 10 si lo multiplicamos por algún número entero que ustedes conozcan o no es posible? ¿Qué creen? ¿Es posible convertir el 4 en 10 multiplicando por algún número entero que ustedes conozcan? No. No, no es posible, porque 4 por 1 es 4, 4 por 2 8, 4 por 3 12, y no logramos obtener el número 10 que queremos para igualar denominadores. A la otra pregunta, más sencilla aún, el número 10, dividiéndolo por algo, por algún número entero, ¿es posible transformarlo en 4? No. Tampoco. Por lo tanto, aquí vamos a tener que ver qué podemos hacer, porque ninguno de los dos, ni el 4 se puede convertir en 10, ni el 10 se puede convertir en 4 para igualar denominadores. Entonces vamos a tener que hacer cambio en los dos denominadores. 2/5. Sí, 2/5 es una posibilidad simplificando la segunda fracción, pero lamentablemente eh, igual se generaría una fracción que tiene denominador 5 distinto al denominador de la otra fracción que es 4. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Veamos los múltiplos de 10. ¿Cuál es el primer el múltiplo de 10 que ustedes conocen? Los múltiplos, recordemos que son los números que se obtienen a multiplicar un número por otro. ¿Qué me puede nombrar un múltiplo de 10? Porque vamos a tomar en cuenta el número mayor, el 10. ¿Cuánto es 10 por 1? 10. 10. O sea que 10 es un múltiplo de 10, porque 10 por 1 es 10. Otro múltiplo de 10 que ustedes conozcan. 2 dijiste, Paula. Sí, profe. No, ese es un divisor de 10. Múltiplos son los resultados que se obtienen a multiplicar el 10 por 1, por 2, por 3, por 4. Ya dijimos que un múltiplo de 10 puede ser 10, porque 10 por 1 es 10. Otro múltiplo de 10. 50. 50, porque 10 por 5 es 50, efectivamente. Pero veamos el que viene después de 10. 10 por 1 es 10. ¿Cuál es el siguiente múltiplo de 10? El que viene después nomás del mismo 20. 10. 20. Muy bien, Martín, porque 10 por 2 es 20. Y veamos si ese número 20 también es múltiplo de 4. 4 multiplicado por algún número nos da 20. Por 4. O sea, por 5. Muy bien, entonces lo que hemos hecho ahí es buscar el mínimo común múltiplo. ¿Pero para qué? Para trabajarlo con el camino que yo les mencioné, que es igualar denominadores. Entonces vamos a transformar entonces, ya sabemos que 20 es el mínimo común múltiplo. Eso significa que tenemos que multiplicar a la primera fracción, tanto al numerador como al denominador, por 5 para que nos dé 20 en el denominador. Entonces, 3 por 5, ¿cuánto es?
15. Muy bien, Nicole, muy bien, Paula. 3 por 5, 15 y 4 por 5, ya lo dijeron igual. ¿Cuánto es? 20. 20, bien, Kenny. Menos. Vamos a hacer lo mismo con la segunda fracción. También vamos a obtener el número 20 como denominador. ¿Por cuánto hay que multiplicar el 10 para que nos dé 20? Por 2. Por 2. Entonces 10 por 2 es 20. Y al número 4, que está como numerador, también hay que multiplicarlo por 2. 4 por 2. 8. Bien, Kenny. ¿Qué hemos logrado ahí? Si se dan cuenta, primero, transformamos el decimal a fracción. Después, nos dimos cuenta que era muy complicado o era imposible transformar el denominador 4 en denominador 10 y el denominador 10 en denominador 4, dividiendo, multiplicando por un número. Pero nos dimos cuenta que si tomamos en cuenta el número mayor y empezamos a buscar los múltiplos del número mayor, encontramos que un múltiplo de 10 es el 20 y el 20 también es un múltiplo de 4. O sea, hay un múltiplo común, que es el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, a cada una de estas fracciones tuvimos que multiplicarla a la primera por 5 para que nos dé 20 el denominador. Y cuando uno multiplica o amplifica una fracción por un número, multiplica tanto al numerador y al denominador por ese mismo número. O sea, 3 por 5, 15, 4 por 5, 20. Y lo mismo con la fracción 4 décimos. Teníamos que amplificarla por 2, 4 por 2, 8, 10 por 2, 20. ¿Qué se produjo ahí? Una resta de fracciones con igual denominador. ¿Cómo se resolvía una resta de fracciones con igual denominador? ¿Qué hacemos con el denominador? Se deja igual. Muy bien, Kenny, se mantiene. ¿Y qué hacemos con los numeradores? Se restan. Bien, Kenny, colocamos entonces la expresión 15 menos 8 y ahora ya vamos a llegar al resultado final. 15 menos 8, bien, Paula, 7 y mantenemos el 20. Resultado final, 7 partido 20. Ahí está el camino que yo considero que es más sencillo, que es igualar denominadores. Pero, repito, ustedes pueden ocupar el camino de la multiplicación cruzada si gustan y después simplificar la fracción que obtengan al final, porque siempre o casi siempre se obtiene una fracción que necesita ser simplificada al final, ocupando ese camino. O el otro camino que es sacar el mínimo común múltiplo, trabajar con él y tienen que llegar a 7 partido de 20. Voy a colocar acá camino 1. Vamos a colocar un camino 2 para que lo vean también. Entonces, copiamos la misma fracción. Ya sabemos que al transformar nos queda 3 cuartos menos 4 décimos. Y vamos a ocupar el camino de la multiplicación cruzada y la multiplicación horizontal de los denominadores. Este camino le gusta bastante a los alumnos, pero yo encuentro un poquito complicado a veces el tema de la simplificación final que tienen que hacer a la fracción final que obtengan. Entonces, este camino dice lo siguiente. En el denominador lo que va a hacer usted es multiplicar los denominadores, que sería 4 por 10. Yo creo que más de alguno va a ir recordando, este camino, sí, pues sí lo vimos en algún momento, con algún profesor de la enseñanza básica. Ahora multiplique el primer numerador por el segundo denominador. O, dicho en otras palabras, el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, o sea, 3 por 10. Hay una resta, entonces colocamos restas. Multiplique el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, o sea, 4 por 4.
Sigamos resolviendo esto. En la parte de arriba, si resolvemos, ¿cuánto nos queda? Primera multiplicación. 30. Bien, Kenny, 30 menos segunda multiplicación. 16. Bien, Kenny. Y la multiplicación de los numeradores que están en el denominador. 40. 40. Bien. Si se dan cuenta, estamos llegando a algo todavía no tan parecido al resultado que llegamos arriba. 30 menos 16, ¿cuánto es? 14. Bien, Johnny, 14, mantenemos el denominador 40 y llegamos al resultado 14 partido 40. Y ahora viene lo que yo les decía. Casi siempre, al ocupar este camino, se tiene que simplificar al final. ¿Por cuánto debemos simplificar o por cuánto podemos, mejor dicho? Por 2. Por 2. O sea, 14 dividido 2 o la mitad de 14, ¿cuánto es? 7. Bien, y la mitad de 40, 20. 20. Y hemos llegado al mismo resultado que está ocupando, o sea, que está arribita, ocupando el primer camino. Vamos a colocar acá camino 2. Hemos ocupado el camino 1 entonces de igualación de denominadores, camino 2 de la multiplicación cruzada y la multiplicación horizontal de los denominadores. Se llega a lo mismo, ustedes deciden. Aquí hay dos caminos y también hay un tercero, pero ese no lo vamos a copiar, que es con la tablita y el mínimo común múltiplo. Pero es bastante similar al primero. No sé si queda alguna duda, alguna consulta, porque ese va a ser el primer ejercicio del test, algo similar, no igual, pero similar. No, o sea, ahora lo único que me di cuenta es que soy fan del Camino 2, porque el Camino 1 igual me confundía. Me tincó, no, si me tinca, porque generalmente ese camino es el que se enseña, pues, el de la multiplicación cruzada, y esa parte va a quedar en en el numerador, y la multiplicación de los denominadores, obviamente va a quedar en la parte del denominador. Ya, veamos entonces la siguiente actividad, que también va a aparecer en el test y en la tarea. Eh, Determine si los siguientes números forman un trío pitagórico. No quise corregir la guía porque quiero que sigan ustedes intentando resolverla y terminarla. Así que por eso estoy inventando ejercicios similares y no iguales a los que están en la guía para que ustedes la utilicen y practiquen. Ya, los números son los siguientes. 1, 4 tercios y 5 tercios. Vamos a ver entonces si esos números forman un trío pitagórico. ¿Quién recuerda qué había que hacer para ver si forman o no un trío pitagórico? Era multiplicar los dos menores, en este caso el 1 y el 4 tercios. No sé si se llama. ¿Se decía así o no? ¿Me dijiste multiplicar? Eh, sí, creo que era algo así. Se agarraban los dos números más, los dos números menores, le hacías una multiplicación, creo, y Sí, después como que dividías al más grande, algo no, algo así. ya Martín, cerca estuviste. Lo que hay que hacer efectivamente es tomar los dos menores. Los dos menores son el 1 y el 4 tercios.
El 4 tercios es aproximadamente 1,33333 infinito. Y el 5 tercios es 1,6666 infinito. 1,3 periódico, 1,6 periódico. Entonces hay que tomar los dos menores, 1 y 4 tercios, pero no multiplicarlos. Se suman los cuadrados. O sea que hacemos esto. Copiamos el cuadrado del más pequeño, que sería 1, y le sumamos el cuadrado del 4 tercios, que es el número de al medio. Tenemos el cuadrado del más pequeño más el cuadrado del medio. Y ahora calculamos. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. Bien, Kenny, 1 al cuadrado significa 1 por 1, entonces resultado 1. Más, ¿cuánto es 4 tercios al cuadrado? Voy a colocar mejor el paso a paso. 1 por 1 1 por 1 más... ¿Qué significa 4 tercios al cuadrado? No vamos a calcular todavía. Vamos a expresarlo nomás. ¿Qué significa 4 tercios al cuadrado? ¿Qué multiplicación se obtiene? Recordemos que una potencia es una multiplicación iterada, o sea, se va repitiendo, una multiplicación de un mismo número. 4 tercios por 4 tercios. Bien, Ángela, excelente. 4 tercios por 4 tercios. Ya, ahí está el paso a paso. Ahora vamos a colocar el resultado que en algún momento ya me había dicho, creo que fue Kenny, 1 por 1, 1 más, ¿cuánto es 4 tercios por 4 tercios? Recuerden que la multiplicación de fracciones es así, horizontal, numeradores con numeradores, denominadores con denominadores. 16 novenos. Muy bien, Kenny, 16 novenos. Y nos queda resolver eso que es una suma nuevamente de fracciones con distintos denominadores. Y aquí nuevamente podemos ocupar el camino que ustedes más eh, utilicen, el que más les acomode. Yo voy a ocupar el siguiente camino. En vez de 1, voy a colocar 9 novenos, porque es lo mismo. Decir 9 novenos, 8 octavos, 7 séptimos, es lo mismo que decir 1. Un entero es una fracción que tiene numeradores y denominadores iguales. En este caso yo voy a ocupar el 9 novenos porque nos conviene. ¿Por qué? Porque se genera una suma de fracciones con igual denominador. Y repito el 16 novenos, igual, ¿qué hice ahí? Convertí el 1 en 9 novenos. ¿Para qué? Para que se genere una suma de fracciones con igual denominador. Entonces mantenemos el denominador que es 9. Y sumamos. Numeradores, 9 más 16. ¿Cuánto es? 25. 25. O sea, llegamos a la respuesta 25 novenos. Y ahora la gran pregunta es, 5 tercios, que es el número mayor que aparece ahí en ese trío de números, elevado a 2, ¿será 25 novenos? Vamos a verlo. Letra B, entonces, segundo paso es ver si el número mayor que yo les entrego, elevado a 2, es igual a lo que se obtuvo en el primer paso, que fue 25 novenos. Entonces, vamos a ver. Veamos si 5 tercios elevado a 2 nos da como resultado 25 novenos. 5 tercios al cuadrado significa, ya lo dijeron por ahí, que hay que multiplicar el 5 tercios por sí mismo.
Va a aparecer la multiplicación, o va a aparecer el 5 tercios dos veces ahí. ¿Cuánto es 5 tercios por 5 tercios? 25 novenos. 25 novenos. Muy bien, Paola, muy bien, Kenny. 25 novenos. Nos dio el mismo resultado. O sea que el cuadrado del mayor nos da lo mismo que la suma de los cuadrados de los menores. Por lo tanto, uno concluye, por lo tanto, los números entregados forman un trío pitagórico. Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Ese es el camino que tienen que ocupar para averiguar si tres números forman un trío pitagórico. Tomar los dos menores, calcular sus cuadrados, sumarlos, tomar el mayor, elevarlo a 2, calcular, y si obtenemos los mismos resultados en ambos pasos, en el primer y en el segundo paso, quiere decir que son un trío pitagórico. Si no es así, si obtenemos un número en el primer paso y otro número en el segundo paso, no forman un trío pitagórico. Vamos al número 3. Otro tipo de pregunta que va a aparecer en el test, que tiene que ver con probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de extraer una carta que tiene un valor menor que 3 en una baraja de naipes españoles? En una baraja de naipes español. Entonces, según regla de Laplace, se tiene lo siguiente. Probabilidad, vamos a colocar probabilidad acá de un suceso A, se obtiene con número, número de casos favorables y aquí número de casos totales. Y A, vamos a definirlo. Todo esto no es obligatorio que ustedes lo copien en la prueba porque solamente tienen que desarrollar en su cuaderno y marcar la alternativa en el test. Ya en la tarea sí tiene que ser un poquito más completo. Ya, A va a ser extraer una carta que tiene un valor menor que 3. Aquí surgen varias preguntas. Vamos a
Ya, vamos a ver cuál es la probabilidad de que ocurra este suceso que les estoy planteando a ustedes. ¿Cuáles son los casos favorables? Los casos favorables tienen que ver con el suceso que yo quiero que ocurra o que me están pidiendo que ocurra. La primera pregunta que les voy a hacer, ¿cuántos naipes o cuántas cartas tiene una baraja española? La persona que ha jugado a la escoba, al burro, 40. 40 cartas son. Entonces, en la parte donde dice número de casos totales, vamos a colocar 40 porque 40 son las cartas y tenemos 40 posibilidades. Podemos sacar una de esas 40 cartas. Ese es el total. Total de cartas. Número de casos totales. 40 posibilidades al extraer. Pero dice extraer una carta que tiene un valor menor que 3. Y la pregunta ahora es, ¿cuántas cartas menores que 3 posee una baraja de naipes español? 1. ¿Quién me puede nombrar cuántos uno tiene? ¿O cuántos unos tiene la baraja de naipes español? 4. 4, porque está el uno de copa, el uno de basto, el uno de oro y el uno de espada. Son 4 unos. ¿Cuántos dos? 4. 4 también. Y nos están pidiendo sacar una carta que sea menor que 3. O sea, hay que tomar en cuenta todos los unos, todos los dos, y de ahí para arriba no, porque son menores que 3. Entonces, cuántos casos favorables hay? 8. 8. Tenemos 4 unos, 4 dos, en total son 8 posibilidades que tenemos de un total de 40. O sea, 8 de 40. Pero esta fracción hay que simplificarla. ¿Por cuánto podemos simplificar? El número más grande que es posible ocupar para poder simplificar esta fracción. El 2. Hay uno más grande aún. 4. Uno más grande aún. 8. Por el 8. 8. 8. 8 dividido 8. 1. 1. 1. Y 40 dividido 8. ¿O 8 por cuánto nos da 40? 20. No. ¿8 por cuánto nos da 40? 5. 5. O sea, tenemos la probabilidad 1 de 5 de obtener una carta o sacar una carta menor que 3 en una baraja de naipes español. Y si uno quiere, esto lo transforma a porcentaje y daría 20% por ahí, dijeron. Pero yo en la prueba voy a colocar, es probable en el test, solamente el resultado como fracción, así que no es necesario calcular porcentaje. Y vamos con lo último. Lo último tiene que ver con álgebra. Y la pregunta es, ¿qué expresión se obtiene al reducir el siguiente polinomio? Menos paréntesis 3x menos y más 2z menos paréntesis 2x más y menos 3z. Y aquí, recordemos, primero eliminar paréntesis.
Y si antes del paréntesis hay un signo menos, ese signo menos va a cambiar el signo de cada término que esté dentro del paréntesis. Igual. Entonces eliminemos paréntesis. ¿Cómo bajaría esta expresión 3x menos y si va a sufrir cambios para todos sus términos? De Cinco. 3x más y. O voy a poner el resultado de una. Menos 3x más y. Ujú. Recordemos que el 3x tiene un positivo imaginario ahí. Entonces va a cambiar de más a menos. Más 2z, esa se mantiene porque está fuera de los paréntesis. Y aquí nuevamente se viene un nuevo cambio. ¿Cómo sale esta expresión fuera del Menos paréntesis? y. Menos y. ¿Y el 2x? El menos 2x menos y. Menos 2x menos y. Y el menos 3z se conserva. Ujú. Términos semejantes ahora. Todos los x con los x, todos los y con los y todos los z con los z. Menos 3x menos 2x. ¿Cuánto es eso? Una Más X. 5x. ¿Es 5x positivo o negativo? Positivo. Positivo. Iguales son No, no se confundan con la regla de la Menos multiplicación. La 5 regla Negativo. negativo, porque la regla dice signos iguales, súmelos, pero conserve el signo en la suma de los enteros. Menos 5x. ¿Qué pasa con los y? ¿Cuánto nos queda? Y menos y. ¿Dos Y? No. ¿Qué pasa cuando uno resta números iguales o letras iguales? Y menos y, 4 menos 4, 10 menos 10. ¿Cuánto nos da? se van, se quitan. 0. Sí, se cancelan. Entonces desaparece la i. Y ahora Ya. veamos qué pasa con los z. Más 2z menos 2. 3z. ¿Se suman o se restan? Se resta. Se restan. ¿Cuánto da la resta? Menos z, así, solo. Bien, menos 1z, pero se escribe menos z. Exacto. Y ahí ya no podemos hacer nada más. Y ahí está el resultado. Y ahí está el resultado, no podemos hacer nada más. Voy a tomar lista antes que ya los deje partir porque nos queda poquitito. Profe, ¿cómo se llama el último ejercicio que hicimos? Es reducción de expresiones algebraicas. Ah, Profe, ¿esto lo va a subir a Classroom? Sí, lo subo lo más rápido posible. Tengo una reunión ahora, pero espero subirlo al mediodía o 2 de la tarde máximo. Ya, chiquillos, no les quito más tiempo porque tienen clases ahora. Un gusto haberlos visto y nos vemos el miércoles con el test. Ya, bueno. chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao. 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 Chao, igual.